Estamos en el menú de medición normal. Listo. ¿Qué mediciones puedo hacer? Medición de tiro, dice. PDC, producto de la combustión. Producto. O sea, ese es el que va ahí en el calentador. Medición de tiro, el tiro de la chimenea. ¿Hacia dónde va el gas? Si por el diferencial de presión está saliendo o se está entrando, revocando el gas. ¿Correcto? Sonda de presión fina. Si quiero medir una presión diferencial más pequeña de la que estamos pensando, pero la que estamos pensando nos sirve con ese sensor de presión diferencial, entonces no tenemos un accesorio para presión fina. CO corregido es corregir el CO a los niveles de oxígeno de referencia, ¿correcto? Opacidad, la marca, la huella que deja el gas del proceso de combustión, como el material particulado, ¿correcto? Presión diferencial, entonces ahí seguramente usaremos este conector. Temperatura diferencial, pues el diferencial entre la ambiental y la de la sonda, ¿correcto? O2 primario, el oxígeno. Oxígeno primario. Potencia del caudal de gas, potencia del combustible, CO ambiente, CO2 ambiente, si quisiera medirlo, y medir los combustibles sólidos. Otras opciones de medición como quemador automático, pruebas de presión, por ejemplo. ¿Estamos en pruebas de presión? Sí. Entremos ahí, pruebas de presión. Dentro de pruebas de presión me salen 4 opciones. Test de fugas. Test de fugas, caudal de fuga, estanqueidad de la instalación o detección de fugas. Vamos a detección de fuga. Listo. ¿Listo? Ok. ¿Listo? Por allá ya empezó a medir. No, este otro. Un segundo. Parte superior. Entonces, ¿con cuál vamos? ¿Qué gas podemos medir? ¿Metano o propano? Propano. Y aquí ¿por qué no? Apaguémoslo y lo volvemos a prender para que coja razón. ¿La apago ahí mismo? Ahí, Sí, ¿cómo no hay está? problema. Finalizado. Lo suelta y él ya... No, ya ahí él se apaga solo. Listo. Ahora sí. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a llegar a este menú. Nos fuimos al de pruebas de presión. Prendámoslo. ¿Listo? ¿Ya cogió? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces estamos en... bueno. Está cargando. Está cargando. Cada vez que yo vaya a cambiar una sonda, ¿lo puedo hacer con el equipo encendido o es ideal apagar? De esta a esa sí lo puedes hacer. Esta sí la tenemos que dejar cuando vayamos a arrancar. ¿Correcto? Hasta que termine de vibrar es que ya queda cargado, ¿sí o no? Ya hizo la fase de cero. Ahí. Igual ustedes pueden ir yendo. Podemos ir yendo a la... Batería baja, lo que dice es eso. Entonces, vamos a la opción de pruebas de presión. Si estamos por ahí cerca de pruebas de presión. No, todavía no. ¿Dónde quedaste? Abajo. Sí. Watts. Sí. Entra. Ingeniero, ¿qué le tiene el tiro ahí? Perdón.
Entonces, vamos hasta la parte baja a la opción de pruebas de presión. Pruebas de presión, aceptar. Sí. ¿Cuánto Bien. tiempo, perdón, cuánto tiempo le dura la batería más o menos? La batería dura 3 horas con la bomba encendida. O sea, 3 horas en teoría succionando gas. Pero pues mucho más sin bomba. Entonces vamos a pruebas de presión. Vamos a detección de fuga. Aceptar. Detección de fuga. Aceptar. La sonda ya está lista para medir. Sí. Entonces ahora le damos play al botoncito. El del centro. Sí. ¿Listo? Y ahora sí tenemos que el equipo está empezando a medir la cantidad de metano que puede haber en el ambiente. ambiente, ¿correcto? Entonces ahí tenemos una prueba, la primera prueba de metano. Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo de primero? Chequear que mi instalación esté bien. ¿Sí? Exacto, vamos mirando que todo esté bien. ¿Qué puedo hacer después? ¿Qué creen ustedes? Llevando como un orden de análisis. Mirar Sí, la presión del gas que está llegando al gasodoméstico. Entonces, después de hacer todo este análisis, yo le puedo decir opciones, guardar. Me queda ese dato guardado, ¿cierto? Sí. Listo. Ahora, ¿a dónde puedo ir? Voy a escape y me voy a presión diferencial. Otra vez escape. Escape. Es que, pues, Ahora busco presión diferencial. Puedo desconectar esto. Y conecto la presión diferencial. Acá tenemos el indicador. Este es el positivo y este es el negativo de acá. Entonces conectamos las mangueritas. Esa es presión Bueno, diferencial. ustedes no lo tienen. Aquí está. presión diferencial. Presión diferencial. ¿Toca desconectar la sonda? Sí, porque ahorita vamos a conectar la DCO ambiente. Listo. Entonces, puedo conectar así. No necesito tener los dos conectados porque lo voy a hacer con referencia al ambiente. ¿Correcto? Entonces voy a presión diferencial, aceptar. Entramos al menú de presión, le doy play. Y él me va a medir la presión diferencial. Presión diferencial, aceptar. Entre el ambiente, ¿Neutro? entre el ambiente y el fisto. El lugar por Presión donde se hace. diferencial, está ahí. Aceptar. Ajá. Play, Puntas. el de la mitad. A play. Listo. Otra vez. Inicio medición. Ok. Otra vez play. Ahí no está. Hasta que se ponga aceptar. Ya, ahí ya está midiendo. Entonces miren, por ejemplo, yo divido esto. Y me da el diferencial de presión entre el ambiente y el fisto. Quiere decir que con esto yo puedo llegar al punto donde está saliendo el gas, en el gasodoméstico, y medir la presión en ese punto. ¿Sí me explico? Acá, en este punto, es donde tengo que sacar los 25 milibares, o 23 o 22. Sí, sí, sí. ¿Correcto? Él me está dando ahorita el diferencial de presión con respecto al ambiente. Entonces hago esa medición, le digo opciones, guardar. Y me guardo ese dato. ¿Listo? ¿Qué podría seguir? Opciones. Guardar, aceptar. Ya hice presión diferencial. Ya probé que todo estuviera bien en el ambiente. En la tubería. Entonces puedo conectar esta sonda, por ejemplo, estas de ustedes. Conectamos esta sonda acá. Eso es para poderlo colocar y visualizar Sí, claro. en los elementos metálicos, entonces se le coloca ahí. Para Sí, que no se sí, vea. para que esté más Sí, como- entonces está más relajado. De hecho, se puede hacer así el equipo también. Exactamente. ¿Sí? Sí, es que es así, es que es así.
Algo me acordaba. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Escape otra vez, buscamos la prueba de CO ambiente. Aceptar. Es que. Abajo, hacia abajo. CO ambiente. CO ambiente. CO ambiente. Aceptar. Ahí les hace una pregunta. Si quiero medir con esta sonda, ponga sí. Entonces, ponemos ahí. Digamos que sí, digo que aceptar. Entonces él empieza a hacer el cero, buscando, empieza a buscar que este sensor esté por ahí. ¿Correcto? Sí. Entonces ahí que estamos haciendo. Empieza a medir el CO. ¿Sí lo ven por allá? Aquí. ¿Ya? Empiezo a medir el CO ambiente. ¿Y qué puedo hacer también? Empezar a medir el proceso de combustión. Bueno, no va a haber mucho CO ambiente, ¿no? Porque no tenemos... No hay ninguna combustión. Ningún proceso de combustión prendido en este momento. Entonces... Pero en este caso de pronto, este también mide CO2. Sí, pero Vale. ahorita estamos solamente midiendo el No, sí, ambiental. pero el caso dado, si midiéramos ahorita CO2, lo puede medir. Lo Porque calcula. Lo calcula porque existe. Así no Sí, hay señor. combustión. Sí, señor. Lo calcula. Pero ¿eso en dónde lo hacemos? Acá ¿qué podemos hacer acá? Podemos guardar opciones y guardar este dato. Ahí me guardó a mí un 1. A ustedes les va a guardar un 0. 0. Ahora, ¿qué podemos hacer? Nos vamos a PDC, que es producto de la combustión. ¿A cuál? PDC, el primero. PDS. Se me fue. Ahí, más fácil. Entonces conectamos la sonda de gases, que es esta que está ahí. Señores, vamos acá. Y le damos... ¿Podemos dejar esta? Sí, lo pueden dejar. Entonces vamos a mirar cómo se hace la medición de peces. Les he mostrado cómo se hace cada medición por separado. Sí. Cómo medimos una fuga de gas, cómo medimos la presión, cómo medimos el CO ambiente con esta sonda. Ahora vamos a medir el producto de combustión, o sea, vamos a medir como en el calentador, por ejemplo. ¿Correcto? Eso tiene un derecho específico. Cierto. Lo ajustan con la parte metálica. Y ajustan con el metal. Exacto. ¿Gira? Sí, hasta que dé clic. Gira, clic. Perdón. ¿Listo? Entonces, tenemos ahí, entramos al menú de PDCs. ¿Sí? Seleccionar. ¿Dónde estamos? Bueno, es que... No. En mediciones, OK, aceptar. Y allá, pum. El primero es PDC. pero sí. ¿Qué me dice ahí? Gasóleo C. ¿Qué tipo de Fuego, combustible sí. voy a usar en este proceso de combustión? Entonces me va a ir a gas natural. O propano, el que Sí. estén usando. Gas natural. Aceptar. Combustible seleccionado. Combustible gas natural. Listo. Aceptar. Sí, ya estuvo. Otra vez. Y acá entramos al menú de medición. ¿Correcto? Sí. Le doy play. Y él empieza a succionar gas. La bombita, como habíamos dicho, está succionando por acá. ¿Correcto? Entonces, ¿qué parámetros estamos viendo ahí? Estamos viendo CO. temperatura de humos. ¿Sí estamos viendo lo mismo? Temperatura más TH. TH. Sí. Es PP. esta temperatura de la sonda. ¿Correcto? No el ambiente, porque el ambiente ya la quité. CO corregido. No me ha corregido nada porque la fórmula que usa por corrección es cuando el CO empieza a bajar el oxígeno empieza a bajar del 21%. Entonces no hay un cálculo de CO corregido. CO, 0. Lambda, exceso de aire. CO2,
QA, que son rentabilidad cruzada, temperatura ambiente, TA, no la está midiendo porque no la tengo conectada. Tiro, el tiro de la chimenea lo puede calcular. Las rentabilidades, CO ambiente me lo está midiendo en este momento, igual, porque dejé la sonda conectada. ¿Sí ven? Entonces ahí en ese momento es cuando yo hago la prueba que les digo, que es el calentador más el CO que se me está generando en el ambiente. Uno es el CO que este loco está midiendo directamente el equipo, y otro es el ambiente, que es el que puede intoxicar a la persona. Entonces, este está relacionado al proceso de combustión y este está relacionado al ambiente medio externo de la combustión. Por eso es importante dejar esta activa cuando voy a hacer el proceso de combustión, porque me va a hacer medición de dos CO diferentes. ¿Correcto? CO2, NO, 0, pues obviamente estamos en 0. Temperatura diferencial no la está calculando porque no está el ambiente. Y volvemos al menú de medición normal. ¿Listo? Ahí yo le puedo decir opciones, guardar, y me guarda ese dato, me guarda ese pantallazo. ¿Qué es lo que o sea, esa es la medición normal. Estos equipos, parémonos, estos equipos cuando ustedes los empiecen a mirar, a tener en su mano, a manejar, a cacharrear, se van a dar cuenta del funcionamiento con un celular. Es muy fácil. Si me pongo yo a hablarles de todas las funciones o de todo lo que hay, pues no nos va a alcanzar el tiempo. Pero hay una característica importante. Aparte, ustedes pueden configurar esta pantalla con la información que quieran tener. Por ejemplo, quiero tener el valor de la presión diferencial acá metido. Se dieron cuenta que no lo vimos, entonces lo podemos integrar a esta pantalla. Quiero tener el valor del CO ambiente, si está. Quiero tener el valor de la fuga, entonces lo metemos a esta pantalla. ¿Cómo lo puedo hacer? Voy a opciones. Vista de medición, aceptar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el CO corregido, el CO2. Por ejemplo, yo acá quiero cambiar este QA y quiero poner el delta P, que es el... Estoy en opciones. Opciones, bien abajo en vista de medición. Ya. Entonces, en vez de QA, ¿qué rentabilidad puedo poner el delta P? Aceptar, que me interesa más. ¿En qué variable lo quiero? ¿Cuál es la que estaban diciendo ahorita? ¿Qué variable era? 0.25 0.26 PSI. PSI, entonces lo podemos poner en PSI. Yo usualmente esa presión la mido en milibares. Milibares, usted sí. la lleva en PSI, pues lo ponemos en PSI. Pum, PSI. Entonces tenemos el delta P en PSI. ¿Qué más quiero cambiar por ahí? Este QABR es un parámetro calculado. Cambiar. ¿Qué puedo poner? Sería chévere poner el valor de la bomba con el que él está succionando. Si yo no garantizo que la bomba succione a 0.6 litros por minuto, pues él no está haciendo llegar el gas al equipo. Entonces tengo que garantizar que ese valor de la bomba esté funcionando como debe ser. Entonces puedo decir, póngame la bomba, finalizado. Entonces cuando yo vuelvo al menú, ya tengo ley, arranco a medir. Y aquí está el delta P, ¿sí lo ven? En PSI. ¿Qué pasó? No me va a medir, no me está midiendo el delta P porque no hay una medición relacionada en este momento a lo que estoy midiendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo mido primero la fuga, luego la presión, lo guardo, y ese valor que guardo de último me lo va a mostrar en la siguiente medición de PDC. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque solo tengo un conector y acá había conectado la presión. ¿Sí me hago entender? En este Anteriormente momento, se ha hecho la medida con el... Sí. Con este. Exacto. En este momento no lo puedo volver a poner. Él no va a medir una presión en paralelo. Porque primero, pues
ya tengo el gas doméstico prendido, no le puedo medir la presión del gas, ¿cierto? Entonces, primero hago la medición de la presión, la guardo y esa medición de la presión en el siguiente PDC me va a salir acá. Ah, ya. O sea, Sí. nosotros no la guardamos. Sí la guardamos, pero hicimos otro PDC y no teníamos seleccionada la variable del tapé. Entonces no me está mostrando nada. Pero la idea es que toda esa información nos salga en esta tirilla. ¿Para qué? Para que yo la pueda imprimir. ¿Cuántos datos se le pueden dar ahí para Ustedes pueden configurar 25 datos en esta pantalla. que le aparezcan uno ahí? Y Todos. todos. Lo ideal sería que aparecieran todos los datos que ustedes midieron, ¿cierto? ¿Cuáles? Por ejemplo, yo les puedo preguntar a ustedes acá, ¿qué es esta variable REN? ¿Cuál? En esta pantalla hay una variable que dice REN en porcentaje. Es la rentabilidad Rentabilidad. del combustible. ¿La medimos? ¿En algún momento la medimos? No, ¿cierto? Pero, No, pero la calcula. él la calcula. Ujú. Entonces, a lo que yo voy es que ustedes definan qué variables necesitan y qué variables Esa no. rentabilidad tiene que ver con qué? Eso es la rentabilidad del consumo de combustible. De consumo de combustible. Pero es un parámetro calculado, no es un parámetro medido. ¿Correcto? Por ejemplo, le doy otro ejemplo acá. Acá tenemos una variable que se llama CO2. Sí. ¿En algún momento en esta charla hablamos de sensor de CO2? No. No, deseo. Hablamos de CO. Pero él la calcula. Él lo Internamente calcula. lo calcula. ¿Qué quiere decir? Que el CO2 no es medido, es calculado. ¿Correcto? ¿Alguna vez hablamos de lambda? ¿Lambda de 0 a 100? No. ¿Lambda de 0 a 5? No. ¿Qué quiere decir? Que basado en los parámetros que yo le di, en los valores, en los rangos de sensores que le di, él hace los cálculos de otras variables. Puede calcular muchas variables basado en esos números. De hecho, por aquí hay otro. Esta sonda puede medir algo de poder calorífico. Sí, Interesante. ¿Cómo se mediría el poder calorífico? en el menú de medición. Aquí. Escape. Esto es. ¿Medición? Sí, en el. ¿Medición de qué? ¿O medición nomás? ¿O medición de tiro no? No, más abajo. Caudal. Potencia. En potencia tenemos el potencia del combustible, Sí. la potencia en kilovatios, por ejemplo. Poder calorífico. Ahora, pero es un valor calculado, ¿no? En Kilovatios. el manual hay algunas fórmulas que el equipo de los valores que él calcula. Sí. Sin embargo, si ustedes quieren, no, este manual ya no las trae. Si ustedes quieren saber cómo calcula todo eso, Sí. escríbanme un correo y yo les envío los principios de cálculo en PDF. Y nos envías el PDF del El manual. manual también. ¿Tu correo cómo es? Ya les doy una tarjetita. Bueno, listo. ¿Correcto? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Esto también viene con la función Bluetooth. Sí. Miremosla. Entonces tenemos que salirnos de acá. Bueno, si le damos escape al menú de medición, vuelvo a un menú principal, que de hecho puedo llegar con este botón que está acá. Ese es cuando recién yo prendo el equipo, él me envía al menú de medición. Acá tenemos el menú general. Entonces, ¿qué tenemos? Mediciones, pues ese ya lo conocimos. Dirección. Dirección de ubicación. Esto es un menú desarrollado para las inspecciones en domicilio. Sí. Entonces yo puedo asignar como pólizas de acuerdo a lo que yo le vaya a dar de trabajo a este. Entonces hoy va a ir a tu casa, mañana a la del ingeniero, mañana a la tuya. Entonces le puedo asignar esas direcciones para que él vaya haciendo Una ruta. mediciones de acuerdo a lo que Y se le vaya programa. grabando allá. Exacto. De acuerdo a lo que yo le programe de medición. ¿Correcto? Protocolos son las mediciones. Ajustes del instrumento, vamos a mirar eso. Límites de alarma de los sensores, esto es importante. Límite de deseo ambiente, tenemos todas las alarmas, si estamos en el mismo lugar, límite de alarma, Sí. aceptar. Aceptar.
Entonces tenemos sensor de SEO ambiente 50, ¿está bien? O sea, que quiere decir que a 50 va a empezar a pitar. SEO ambiente superior e inferior, 50 y 20. Sí. CO2 ambiente 1000, detección de fuga 1200. 200. ¿Está bien? Depende de lo que ustedes quieran medir, al rango que quieran llegar. ¿Correcto? Entonces todo esto lo pueden cambiar. Unidades, pues las unidades en las que quieran trabajar. Fecha y hora les va a tocar cambiarlo porque está con una fecha por ahí loca. Pues ya Sí. saben dónde se cambia. Sí. Opciones de alimentación, brillo, tipo de medición, impresora y Bluetooth. Está apagado en el mío, en el de ustedes también. Apagado. Entonces le digo cambiar y lo paso a on. Pum. Aceptar. Ya Listo. quedó en on. ¿Listo? Entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Con la aplicación. Conectarse con la aplicación de teléfono. Texto combustión. Bueno, no me va a decir prenda Bluetooth. Exactamente, tiene que tener Bluetooth para que lo localice. Bluetooth acá. No, esto no es un curso total. Es que media hora era muy poquito, pero bueno. Quiero llamar a los compañeros que me esperen hasta las 5. Comenzamos el parcial a las 5. Tengo que quitarlo. Cuando solo parcial. Sí, solo parcial. ¿Alguien me puede comunicar con ellos? Y los otros dos compañeros tampoco. Héctor que escribe una página. Sí, va a tocar porque a las 5 estamos ahí. Entonces tenemos, me conecté, descargué la aplicación Texto Combustión, me conecté a alguno de los dos, no sé cuál. Entonces me dice, ¿con cuál se quiere conectar? Solo me encontró uno, entonces le voy a decir que a este. Entonces ahí ya se me conectó y me va a duplicar. ¿Qué pasó? No saliste en la carrera. Ahí ya encontró los dos, Está, estos dos. esos dos. Voy a seleccionar cualquiera. La medición no se repite, gas natural, no sé. Eso no lo cogí. Cuantificar la fuga. Ustedes le pueden configurar la alarma, le pueden, pues obviamente es mucho más sencillo, es solamente visualización de alguna fuga que se esté generando. Puede medir hidrógeno, metano o propano. ¿Listo? Gracias. Entonces, la impresora, pues una impresora muy sencilla de impresión por infrarrojo. Entonces, cuando ustedes generan la medición acá, generan un PDC normal, digamos ese. Si quiero imprimir solo le doy acá, lo que está en tiempo real impreso ahí,
y él genera una tirilla de medición con lo que que aparece que en pantalla. ¿Qué creo que estaría mal ahí? La fecha y la hora, que seguramente quedó la de 1900. Y la hora pues igual. Y Ustedes le pueden poner... Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el equipo, la fecha y la hora, no, sí quedó bien. El combustible, el oxígeno de referencia, el CO2, el análisis de PS que teníamos en serie por imprimir. Entonces acá está el CO corregido, bueno, los valores que dejamos. ¿Listo? Eso es lo que se genera como impresión. Obviamente es mucho mejor generar una información por software, ¿no? Que me da mucho más datos que solamente la tirilla. No sé si tengan alguna duda, quieran que miremos más a fondo el funcionamiento o quieren... Pues, realmente es un equipo muy sencillo de manejar. Pues podemos hacer la prueba con el Si estufa. quieren, pongamos a funcionar eso y... Hagamos tinto. Hagamos tinto. Bueno. Porque ahí le podemos medir la presión en el fisto. Sí, ¿Sí? sí, correcto. Podemos medir la combustión. Podemos hacer un análisis de escape de gas. Sí, ¿Sí? correcto. Ponemos allá. Sí. Sí, podemos hacer todas las cositas. Porque podemos hacer, por ejemplo, abrirle la válvula de gas un poquitico. Entonces, ¿qué hacemos? Conectamos la sonda de fugas. Necesitamos desconectar este. No, ese no. De este. No, porque va en la entrada digital. Déjame ver acá cómo va. Entonces, ahí como están, tienen que mantener oprimido el botón para cambiarse a metano, propano. Antes, ¿cómo que era el otro? Ustedes ya lo tenían prendido, ¿no? Ese de allá, entonces tienen que apagarlo. Aquí lo cambié. El pequeñito, disculpe. Manténlo. ¿Listo? Entonces ahí ya estamos en propano. Propano, sí. ¿Correcto? Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ir a la parte de fugas. Bueno, yo voy a ir cambiando este. ¿Cómo se cambia este? También lo tenía en metano. Entonces lo prendo y mantengo cuando está entrando al menú de medición, mantengo el único botón del equipo oprimido. Y él ya me entra ahorita al programa de configuración. ¿Dónde están los focos? Tú ya búscate ahí la medición de fugas. Más abajo el profesor. ¿Pruebas de instalación era? ¿Caudal de fugas? ¿O detección de fugas? Detección de fugas. Listo, eso. Aceptar. Listo. ¿Listo? Entonces, Pero no hemos cambiado el gas. no, aquí ya está. No, aquí no hay que cambiar nada. No, ahí no. Lo cambian sobre la sonda. El gas se cambia. Bueno, ahí tienen que tener claro una cosa. Aquí vamos a hacer una medición de fugas, Sí. ¿cierto? Sí. Solo de fugas con ese cilindro. ¿Cuándo cambio el gas en el equipo? Cuando vaya a hacer medición de gases, de combustión. De combustión. De combustión. Como en este momento solamente vamos a medir fugas, Sí. entonces nos toca medirlo, garantizar que la detección de fuga esté en el gas que quiero ya. medir. ¿Correcto? Entonces ahorita digamos no hay problema. Ajá. ¿Qué pasa? Cuando pasemos a la medición de combustión, si tengo que decirle, venga, no es gas natural. ¿Quién está haciendo la combustión? Es propano. ¿Es el gas natural o el gas propano? Ya. Exacto. ¿Listo? Ok, eso Entonces claro. ahí ya le pueden poner play, ya ustedes creo que ya lo tienen. Sí. ¿Play damos? Sí.
ya, hagan la medición. Pero ¿cómo se va a hacer? Sí, a ti sí que Esperando que se apague. yo creo que se apaga un poquitín, pero Le quitamos esto. yo creo que acerquemos ese de allá, o está acá, sí. Con cuidado. Pasa esto. No, está muy duro. Y es que igual esto está cargando. Ya. Ya solo pues aquí ya en el ambiente te vueltas. Sí. Miren, este también ya está subiendo. Ya lo puse en metano, en propano. Sí. Y empezó a subir aquí. ¿El que me está dando? Partes por millón de propano. Mira, un poquito en el ambiente, pero no tanto. Pero se está como loco. Lo que pasa es que este lo enfrentaron directo Ya. Sí. a la fuga de gas, ¿no? O sea, le quedaron ahí los residuos, ¿no? Pues está. De hecho, ahí va a empezar a bajar, va a seguir bajando mientras. Está caliente. ¿Queda grabado en memoria el máximo? o- Cuando ustedes le dicen opciones, guardar, ese dato es el que me guarda. Si yo quiero imprimir ese dato, por ejemplo, Sí, le digo opciones. Perdón, le digo imprimir. Y me va a imprimir el dato que tengo ahí. Entonces ahí ya tengo el dato de. Cuidado, claro, porque ese se va hacia el piso. Miren, pasó de 10.000 ppm y Sí. cambió la unidad Sí. a volúmenes porcentuales. Porque Porque está ahí. el valor es tan alto Sí. que ya ppm se hace muy Muy pequeño. la unidad. ¿Correcto? Entonces, aquí está el mismo, mira, que se fue para allá. Si lo mandamos acá. Míralo hacia arriba. ¿Listo? ¿Si vieron la tirilla de la fuga de gases? ¿Sube? Pero no con la misma. No con la misma. Alguito. ¿Sí? Porque aquí ya no puede estar, tiene que estar abajo. Es que ya, no sé, ya está concentrado. ¿Listo? Listo. Ahora, Bueno, por ejemplo, nosotros detectamos esa. Es una medida. La detecto. te muestro. Aquí, por ejemplo, Falta el- ¿qué está haciendo esto aquí? ¿Todavía sigue? Pues si lo. ¿Qué se hizo por aquí? Debe estar la tapita. Por ahí anda. ¿Listo? Sí. Entonces ya bajó. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo esa medición, Sí, yo quisiera ¿qué recomiendo? esa. Le digo, imprimo eso, Sí, a ver. Ajá. dejo esa ahí quieta. Sí, ¿Listo? listo. Opciones. Guardo esto por si luego lo quiero ver. Luego, ¿qué sigue? Escape. Sí. Voy a hacer una medición de presión diferencial. Si quieren. Entonces voy a pruebas de presión. No, mentiras. Presión diferencial. Aceptar. Entonces ahí ya pongo el otro. ¿Qué se hizo? Ese o aquí está el otro. Ahí está. Ese. Pongo el otro acá. Entonces, voy a hacer las pruebas de presión. Bueno, paralelo, puedo ir conectando esta aquí, ¿cierto? Para luego hacer la prueba de deseo ambiente. Entonces, ya entro a la medición de presión. Ustedes me habían dicho que cambiáramos la unidad a PSI, ¿no? Sí, Pues, sí. ¿sí? Sí, Ya lo PSI. tenemos ahora en PSI. Sí. ¿Listo? Entonces, esta opción le puedo decir guárdemela en el portapapeles. Pum. Ahí me la guardó. Pero también le puedo decir imprímala.
Entonces ya tengo el dato de la detección de fugas y Sí. ahora la depresión en el pisto. Sí. ¿Correcto? Sí. Listo, perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la de combustión. Voy aquí. PDC. ¿Con qué tipo? Propano. Ahí sí Ah, tengo que ah, cambiarlo sí, porque sí. estaba haciendo con propano. Pa. Propano, aceptar. Y le digo, arranque la medición. Entonces él empieza a hacer esta medición de... Ah, bueno, tengo que quitar esto porque ya no lo voy a hacer con presión diferencial, sino lo voy a hacer con la de sonda de gases de combustión, ¿correcto? ¿Cierto? Entonces voy al calentador o a donde Sí. estoy midiendo. Sí. ¡Pum! Hago la medición de ahí. Entonces, ¿ahora qué pasa? Miren acá este valor de PSI, que fue lo que les estaba comentando ahorita. Sí. Le dije que me lo guardara en el portapapeles. Ese 0.036 seguramente es el que está por acá. Bueno, 57, Bueno, depende en qué momento le haya dado guardar, ¿no? Sí. Pero tendría que ser uno de esos dos valores. Si yo lo guardo en el portapapeles, él me lo manda a este pantallazo, ¿correcto? ¿Qué estamos mirando? El SEO ambiente, el de productos de la combustión, y por aquí debe estar... Ahí estaba el oxígeno en aire. Sí, estaba 20.9. Como no está haciendo combustión, pues debe permanecer. Exacto. Sí. Entonces esto acá le digo opciones, imprimir. Ah, bueno, lo doy desde acá. Ah, sí. O guardar los datos si imprimir. quiero guardar. Y Sí. luego sí imprimir. Si quiero imprimir. Esperen un segundo. Aquí ahora. Sí, es que quiero chequear acá. Ok. Acá. Mediciones. Ok. Obviamente, tengo muchos datos acá metidos Sí. que probablemente ustedes puedan o no necesitar. ¿Correcto? Eso lo pueden definir ustedes con las mediciones que vayan haciendo, o cómo quieren ustedes orientar su proceso de medición. Entonces acá yo le doy a imprimir y me imprime ese pantallazo que está ahí. La impresión es por infrarrojos, no es Bluetooth, es infrarrojo. Entonces acá tengo todo el análisis de medición con los equipos que tuve, con todos los sensores que tenía disponibles. Guardé la medición de fugas. De fugas. De la Guardé presión la medición de diferencial. la presión diferencial. Guardé la medición de SEO ambiente y guardé la medición del análisis de gases de combustión. ¿Listo? Esto yo lo puedo guardar acá, opciones, guardar, pum, ya quedó guardado. Me puedo ir acá o al menú normal que me lleva a esto, y acá mirar los protocolos, que son los datos que yo he guardado. He guardado 7 veces. Entonces acá le digo detalles y me dice qué es lo que ha guardado. El primero, un hidrocarburos ambiente. Sí, sí, sí. El segundo, algo de presión. Luego un SEO ambiente. Luego hidrocarburos, luego 2 PS. Esos son los análisis que yo he guardado. Entonces yo puedo, por ejemplo, crear una carpeta que se llame cliente, cocina o comedor, universidad distrital. Voy a ir allá a hacerle el análisis a ellos. Entonces, primero que mido, pues hago lo mismo. Entonces, creo la carpeta que sea comedor y la lleno con todos los análisis que he hecho. ¿Cuál? El de fugas. Reviso la instalación. Luego, el de presión. Reviso la presión y voy guardando. Luego, el de SEO ambiente. Luego el de combustión. Y luego el de SEO ambiente. Y eso lo guardo en mi cliente, cocina distrital. Entonces le tengo el análisis completico a ese cliente, con todo. Más análisis no se necesitan. Ya si ustedes quieren algo como el tiro, la opacidad, pues son análisis complementarios. Por regulación, esto es lo que toca medir en este momento para gasoductos. Entonces luego esa carpeta la puedo sacar al computador, generar un reporte más bonito, con la gráfica, con la data, con lo que ustedes quieran ponerle
en el reporte. ¿Cómo saco los datos de ahí? Ahí ya salieron, Sí, impreso. Pero si lo quiero ya. Bluetooth Ah, Bluetooth. o por el software con el cable USB. Ah, sí. Ustedes tienen estos dos equipos y tienen el anterior, la versión anterior. Sí. Ese tienen uno, ¿cierto? Sí. Ese mismo equipo le sirven estas mismas ondas, esa misma impresora, este mismo deseo ambiente, esa misma de fugas, pero ese no me cuantifica la fuga. Solamente a cada genera en pantalla una barrita unas barritas como esto, y a cada barrita le da un valor porcentual. Entonces esta barrita va de 0 a 0.1 volumen porcentual. Esta de de 0.1 a no sé cuánto. Y esta no sé cuánto, no sé cuánto. Entonces ustedes más o menos tendrían una idea de la fuga. Esa es la diferencia entre estos y esos de allá. Ese no tiene Bluetooth, esto sí. El software le sirve para ese también. Entonces lo mismo que hagan con ese lo pueden venir acá al software, descargar la información. ¿Correcto? ¿El Shadow en cuántos equipos lo puede instalar? El software tiene opción para 5 equipos. Pues ya tienen la licencia, lo pueden mirar ahorita, lo podemos conectar. Es un software sencillo de manejar, no tiene mucho complique. La ventaja del software es, obviamente lo pueden conectar por Bluetooth, por USB. La ventaja es poder sacar la información y poderla mirar a futuro y analizarla. ¿Podemos hacer otra sesión en otra ocasión? Si quieren, sí. Sí. Este año se puede. Lo que se me ocurre entonces que podemos hacer es pongan a trabajar esto harto, saquen mediciones,